Continuando con esta serie de videos tutoriales, en esta oportunidad realizaremos una revisión sobre más pruebas estadísticas bivariadas, en específico aquellas conocidas como ANOVA y Kruskal-Wallis, que nos ayuda con la comparación de las medidas estadísticas de resumen de una variable numérica entre las categorías de una variable ordinal. Nuevamente les recordamos que para realizar esta serie de ejercicios en RStudio deben descargar la siguiente base de datos en la plataforma del INEI, además de descargar los códigos para el análisis en RStudio. Ahora comenzaremos por revisar la prueba de ANOVA o análisis de varianza. Esta prueba estadística nos ayuda a evaluar la diferencia de promedios entre las múltiples categorías de una variable cualitativa. Así, se tiene como supuestos para esta prueba las siguientes tres condiciones. La primera, que hayamos trabajado con muestreo aleatorio. La segunda, que tengamos una variable numérica que idealmente tenga una distribución de tipo normal, y la tercera, que se tenga una homogeneidad de varianzas, la cual se valora mediante el test de Bartlett. Sin embargo, lo que nos interesa de forma específica en esta prueba estadística es la forma en la cual se estructura la hipótesis estadística, ya que mientras la hipótesis alterna plantea que la media entre los grupos es diferente, la hipótesis nula plantea que no existe diferencia entre las medias de los distintos grupos. Ahora, para realizar la prueba estadística de ANOVA en R, lo primero que debemos de hacer es aperturar el libro de códigos para esta tercera sesión. Asimismo, descargar la base de datos en la plataforma del INEI y revisar la codificación correspondiente para la misma. En este caso debemos de recordar que las librerías con las cuales vamos a trabajar son estas dos. También que debemos de aperturar la base de datos desde la dirección en la cual se encuentra en nuestro ordenador. Así, mediante el código read.spss podemos especificar en R que deseamos aperturar la data, nominada como data, desde nuestro ordenador del formato que se encuentra como .zap. También es importante especificar en este caso que deseamos que la base de datos sea exportada como un data frame y que se utilice todos los valores de las variables que están incluidas en esta base de datos. Luego debemos de recordar que para esta serie de ejercicio hemos estado seleccionando algunas variables específicas debido a la evaluación de la calidad que se realizó en el primer video de análisis estadístico descriptivo. Así, con esta línea de código lo que podemos hacer es subdividir la base de datos y generar una base de datos filtrada o DataF que nos ayuda principalmente a poder seleccionar este conjunto de variables que vamos a incluir en nuestro análisis estadístico. También es importante destacar que debemos de limpiar la base de datos, ya que existen algunas etiquetas como 99 o 9 que hacen referencia a una respuesta en la cual los encuestados simplemente expresan que no saben, no conocen o no tienen una respuesta específica para la pregunta que se les ha realizado. Luego de ello podemos continuar con la estructuración de la base de datos, en principio eliminando algunos valores que no estén registrados en la base de datos y procediendo con el etiquetado de cada una de las variables. De esta manera podremos especificar en RStudio el tipo de variable con el cual estamos trabajando, que en su mayoría son variables de tipo factor o categóricas o cualitativas, con excepción de la variable edad, que es una variable de tipo numérica. Ahora, para realizar la prueba de ANOVA, lo que debemos hacer una vez hayamos revisado los supuestos y la estructura de hipótesis es poder seleccionar aquellas variables con las cuales vamos a trabajar. Así, en este caso lo más importante que debemos de hacer es subdividir la base de datos, ya que utilizaremos la variable estructurada como P101, recodificando la misma, ya que más allá de las distintas categorías que tenemos, simplemente haremos una recodificación para establecer 5 posibles valores. Que el encuestado tenga muy poca educación, regular educación, mucha o bastante. De esta forma, una vez tengamos este tipo de respuesta, podemos estructurar 5 categorías o 5 grupos entre las cuales podemos comparar las medidas estadísticas de resumen de nuestra variable numérica, que en este caso para el test de ANOVA será la variable conocida como ingresos, que es una variable que generaremos de manera artificial para poder justamente realizar este ejercicio. En este caso también es importante ejecutar esta línea de código para poder separar esta variable. En este caso podemos también tener una descripción de las distintas medidas de resumen de la variable numérica, que en este caso sería ingresos, entre las categorías de nuestra variable cualitativa, siendo así que podemos encontrar una descripción de la mediana y la media, teniendo ya nociones previas sobre lo que va a comparar la prueba de ANOVA. De manera específica, lo que nos interesa en este caso es también poder separar la variable ordinal y poder hacer una limpieza de la variable educación, que es lo que vamos a analizar en este caso.
También debemos de realizar una evaluación de la homogeneidad de las varianzas, esto mediante el test de Bartlett, que simplemente se realiza con el siguiente código establecido como bartlett.test. Así lo que encontraremos es un valor de P de 0.1946, que en este caso, al ser mayor de 0.05, estableceríamos que no hay heterogeneidad de varianzas, por lo cual las varianzas son homogéneas y podemos proceder a aplicar el test de ANOVA. Sin embargo, también existen algunas otras pruebas que nos ayudan justamente en la evaluación de la homogeneidad de las varianzas, como lo pueden ser el test de Levine, que nos ayuda en este caso luego de activar el paquete CAR. De esa forma observaremos también un valor de P mayor de 0.05. También podemos utilizar el test de Flinger-Killen, que nos ayuda en una evaluación mucho más precisa, que igualmente nos indica que existe una homogeneidad de varianzas en este caso. Ahora, una vez hayamos completado la evaluación de la homogeneidad de varianza, podemos proceder a aplicar la prueba estadística de ANOVA. En este caso, ello simplemente se realiza con la función A o B. De esta manera, simplemente debemos de especificar la variable numérica, que sería ingresos, y la variable categórica, que sería grado de educación. Así, al ejecutar este comando, estaríamos generando un nuevo objeto establecido como ANOVA, de la cual debemos de especificar que deseamos conocer algunos detalles. Así encontraremos los resultados de esta prueba estadística, refiriéndose principalmente a la suma de cuadrados, a la media de cuadrados y principalmente a lo que nos interesa, el valor P, que es mayor de 0.05, lo cual nos indica que no hay una diferencia pronunciada entre los promedios del ingreso económico entre los grados de educación que hemos establecido. Ello también lo podemos cotejar en el siguiente gráfico, en donde observamos que a pesar que la concentración de los datos o del ingreso económico entre los distintos grados de educación es ligeramente distinto, el promedio del ingreso económico no es tan disímil entre las categorías de esta variable, por lo cual es lógico que hayamos obtenido este resultado. Sin embargo, algo también muy importante que podemos realizar en este caso es una evaluación o prueba de ANOVA entre las distintas categorías de la variable cualitativa, siendo que en este caso con la función toKHSD podemos tener a detalle un reporte en el cual evaluemos distintas comparaciones a nivel de dos categorías que conforman nuestra variable cualitativa. Así encontraremos una evaluación específica entre las categorías que nos podrá dar una mejor noción sobre la varianza que existe en nuestra variable numérica con respecto a la variable cualitativa que estamos evaluando. Simplemente lo que debemos de hacer, más allá de revisar la diferencia y los promedios que vamos a encontrar aquí, es los valores P, que nos ayuda a tener una noción sobre si estas diferencias son estadísticamente significativas. Sin embargo, como observamos en este gráfico nuevamente, podemos notar que la diferencia de medias del ingreso económico entre las categorías de la variable educación no es tan distinta, por lo cual es coherente igualmente el resultado que estamos obteniendo de esta evaluación mucho más específica. Otra prueba estadística muy importante en el análisis bivariado es la prueba de Kruskal-Wallis, que nos ayuda en la evaluación de la diferencia de medianas entre múltiples categorías. Así, tenemos los siguientes supuestos para esta prueba. La primera, que tengamos una variable numérica que no necesariamente debe tener una distribución normal. La segunda, que tengamos una variable ordinal que tenga justamente jerarquías para realizar nuestra prueba de hipótesis. Por último, que podamos también tener una heterogeneidad de varianzas, ya que esta prueba no es tan estricta con este supuesto. Así debemos de recordar nuevamente el ejemplo de las escalas de Likert, ya que más allá del promedio, lo que nos interesa en este tipo de evaluaciones es conocer justamente la diferencia que existe de la mediana entre distintas categorías de una variable cualitativa. Así, la mediana nos ayuda a conocer el valor central o el valor en el cual se concentran la mayoría de los datos, teniendo de esta forma un valor específico que podríamos representar en este ejemplo de la escala de Likert como un grado de acuerdo, lo cual nos ayudaría a tener una mejor noción sobre la población que estamos evaluando, algo que no se podría obtener de igual forma si prefiriéramos evaluar los promedios o las medias, ya que tendríamos un valor con decimales que no podríamos traducir en esta escala de Likert. También debemos de tener en cuenta que la hipótesis para esta prueba de estadística bivariada es que la mediana de los grupos es diferente, mientras que la hipótesis nula sería que la mediana entre los grupos es igual. Ahora, para poder realizar esta prueba estadística bivariada en RStudio, lo único que debemos de hacer es continuar con nuestro código en R, revisando los supuestos y considerando la estructura de la hipótesis que vamos a evaluar.
Así lo que vamos a hacer es especificar justamente nuestra variable numérica, que en este caso sería la edad. También es importante la evaluación de la homogeneidad de las varianzas. En este caso lo podemos hacer con el test de Bartlett. Sin embargo, también debemos de recordar que con la función Tapley podemos obtener una serie de estadísticas descriptivas de nuestra variable numérica entre las categorías de la variable cualitativa que estamos evaluando. En este caso sería la educación. Nuevamente, con el test de Bartlett podemos tener una mejor noción sobre la heterogeneidad de las varianzas, siendo que en este caso, al tener un valor de p que no es mayor a 0.05, podríamos establecer que hay una heterogeneidad de varianza. Sin embargo, este no es un supuesto que nos limite para realizar la prueba de Kruskal-Wallis. Así, con el comando kruskal.test podemos realizar la prueba de Kruskal-Wallis para revisar la diferencia de la edad entre los grados de educación. Así, lo que encontraríamos en este caso como valor P sería una notación científica, que directamente ya nos da una noción sobre cómo el valor P es bastante pequeño y cercano al cero, lo cual nos indicaría que existe una diferencia estadísticamente significativa de la edad entre las distintas categorías del grado de educación, algo que también podemos cotejar en este gráfico. Ahora, pero de manera similar a como hicimos en la prueba de ANOVA, también podemos realizar una evaluación entre las categorías o grupos de categorías de nuestra variable cualitativa con respecto a la variable numérica. Esto directamente con este código que nos permite realizar una prueba de Wilcoxon simplemente entre las categorías de la variable cualitativa con respecto a la variable edad. Así obtendríamos esa tabla que podría ser un poco engorrosa, pero directamente debemos de dirigirnos a la evaluación que se realiza con respecto a la prueba P. Así, en estos asteriscos encontraríamos que existe una diferencia estadísticamente significativa, por ejemplo, entre aquellos que tienen bastante educación y regular educación con respecto a la edad. Otra herramienta que nos puede ser muy útil en nuestro análisis estadístico bivariado son las tablas bivariadas que podemos generar con la función table1. Para ello, debemos también de poder depurar nuestra base de datos de aquellos valores que directamente no contribuyen a nuestro análisis estadístico. Asimismo, realizar el etiquetado correspondiente a cada uno de los valores que corresponden a las variables cualitativas o numéricas, como es en el caso de la edad. De esta forma, podremos encontrar cómo nuestra base de datos filtrada se encuentra estructurada adecuadamente cada una de las variables categóricas y también la variable numérica, como lo es el caso de la edad. Luego, lo que debemos de hacer es especificar el nombre de cada una de nuestras variables, esto a través de la función callName, detallando de manera específica que para la variable P101 corresponde el nombre de grado de educación y así sucesivamente. También con la función createTable1 debemos de especificar con qué variable vamos a realizar la estratificación. En este caso lo haremos con la variable discriminación, que simplemente es una pregunta sobre si los encuestados han sufrido de algún episodio de discriminación. De esta manera podremos generar nuestra tabla estadística bivariada según la variable discriminación. Ahora, lo único que debemos de hacer una vez hayamos generado el objeto tabla2 es especificar la forma en la cual queremos ver los resultados, ya que debemos detallar aquellas variables numéricas que no tengan una distribución normal, como lo sería la variable edad. También debemos especificar aquellas que sí tienen una distribución normal y son variables numéricas, como lo es la variable ingresos. Luego también podemos detallar algunos aspectos como la cantidad de dígitos de los decimales, como lo son en los porcentajes que vamos a observar, y también la cantidad de decimales en el valor P de la prueba estadística bivariada que va a realizar esta función. De esta forma, una vez hayamos generado la forma en la cual deseamos visualizar los objetos, simplemente debemos de llamar el objeto especificando el texto tabla2. De esta manera, lo que podremos observar es una tabla bivariada según el episodio de discriminación que haya sufrido el encuestado, teniendo de forma específica cada una de las etiquetas correspondientes a las variables, también la distribución de frecuencias e incluso un valor P reportado en este caso. Asimismo, podemos encontrar no solo medidas de resumen para variables cualitativas como lo pueden ser las frecuencias y los porcentajes, sino también medianas, rangos intercuartilares e incluso también podemos encontrar medias y desviaciones estándar. Sin embargo, es cierto que esta tabla bivariada no nos es de gran utilidad si no la podemos exportar a un editor de texto. Para ello, lo único que debemos de hacer es utilizar la función braille.csv para poder exportar esta tabla bivariada. Luego de ello, simplemente debemos de realizar la búsqueda de nuestro archivo en el directorio.
De esta manera, al aperturarlo, podremos encontrar en Excel este texto, que nuevamente lo único que debemos hacer es poderlo editar con la función de datos y texto en columnas, para poder delimitar las columnas correspondientes de nuestra tabla bivariada. Así podremos observar distintas categorías de nuestra variable cualitativa y también las medidas estadísticas de resumen, así como el valor P correspondiente a cada una de estas pruebas bivariadas que ha realizado la función table1. Sin embargo, nuevamente debemos insistir que aunque esta función es bastante útil, utiliza mucho el trabajo, es preferible siempre poder realizar una prueba estadística bivariada por cada par de variables que vayamos a analizar en nuestro estudio, para poder garantizar que estamos cumpliendo los supuestos y también que tenemos la interpretación de los resultados que corresponde. De esta manera hemos culminado con este tutorial sobre análisis estadístico bivariado en RStudio. Les agradecemos su atención y en caso tengan alguna consulta o comentario adicional pueden escribirnos al correo curso.herramientas.inb@gmail.com.